bien sabemos, y sobre todo los que estamos pues en temas de salud, que al final pues siempre se dan confrontaciones. De hecho, ahorita les voy a dar un dato de la CONAMED, entre pues lo que trae el paciente o el participante en un estudio de investigación, pues obviamente trae sus propias dolencias, sus temores, sus prejuicios, su dinámica familiar. De hecho, pues la plática está centrada no solamente en el paciente, según el título, sino también en los familiares. Entonces, pues esta dinámica familiar propia, que puede ser una dinámica armónica, puede ser una dinámica de violencia incluso, ¿no? Cuando vemos pacientes que llegan descuidados, cuando vemos al cuidador, por ejemplo, de un paciente que pues ya está agotado, entonces por lo mismo o maltrata al paciente o lo descuida o pues simplemente no da más, ¿no? El tema cultural que pues luego solemos olvidar. De hecho ahorita les voy a platicar de un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues bueno, es importante tomar en consideración todo este paquete con el que llega el paciente o el participante, ¿no? Porque pues muchas veces al olvidar esto, pues es donde se fractura la relación, ¿no? Por ejemplo, investigadores que llegan a una comunidad indígena y entonces pues quieren, no sé, por decir un ejemplo, sacarle sangre a un participante en un estudio de investigación, porque pues a lo mejor va a ser un estudio de genómica, y ni siquiera respetan las barreras culturales, ¿no? Entonces tienen que llegar a esa comunidad y decir, no, pues a lo mejor en esta comunidad no permitimos que un hombre investigador toque a una mujer de la comunidad si no está el marido presente, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones que vamos olvidando, sobre todo por los que estamos metidos en temas, pues así, en institutos de investigación, en centros de investigación, pues a veces se nos olvida que hay toda esta parte que no es un laboratorio, que no es una caja de Petri. Entonces luego yo lo veo porque con los químicos y los biólogos muchas veces se olvida toda esta parte cultural, ¿no? Entonces por eso es que se hace este énfasis de que para los actos y todas las acciones de salud se tenga muy en cuenta la cosmovisión, toda esta forma de ver, no solamente los criterios religiosos del paciente, sino también la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, esto es fundamental para poder tener una relación más armónica. El equipo de salud o de investigación, pues por supuesto que también se enfrenta pues con sus conocimientos técnicos, con sus valores morales y con los principios éticos que rigen tanto la práctica deontológica de la medicina como la ética en investigación. Y esto pues también va conformando este gran grupo de conocimientos, la Lex Artis en el ámbito médico, todos estos conocimientos actualizados, lo último que hay. Por ejemplo, si ahorita pues un médico quiere atender a alguien con COVID, pues bueno, tiene que estar actualizado de lo último que está pasando, qué medicamentos son los que están reportando, que sí están generando efectos, cuáles no. Entonces, con este conocimiento actualizado, con lo que sus hallazgos de investigación, si se trata de un investigador, o de alguien que está en el personal de salud atendiendo y que también tiene la figura de ser investigador, pues con esto puede interactuar con las instituciones, y aquí también puse, y con la sociedad. Porque al final las instituciones pues establecen la normatividad, que es importante conocerla, la normatividad del país, pero además también la normatividad local, las políticas públicas, que pues también pueden ser locales o federales, las guías propias de prescripción de cada especialidad médica, los programas, y todo esto que va surgiendo también con temas emergentes, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita es fundamental conocer cuestiones de políticas y de lineamientos que tengan que ver con la enfermedad de COVID. Entonces, pues el personal de salud, el personal de investigación, pues no puede abstraerse de este conocimiento de las normas. Y también si es personal que trabaja, por ejemplo, en el IMSS, en Pemex, en el ISSSTE, pues son distintas las normatividades que le aplican, ¿no? Entonces, estas instituciones y en sí la sociedad, pues es lo que va a esperar tanto del equipo de salud. Y las instituciones, pues tienen la interacción con el paciente, con el participante, en cuanto a las expectativas de atención. Eh, a veces los pacientes llegan a una institución de salud esperando determinadas cosas muy concretas y que sí se pueden cumplir, o a veces llegan esperando situaciones imposibles de cumplir, ¿no? No sé, por ejemplo, lo vemos mucho en casos de cirugías plásticas, ¿no? Cuestiones así del paciente trae otra idea, a lo mejor lo vio en la televisión,
quiere llegar a eso. Yo les pongo un ejemplo. Como estoy en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuando Angelina Jolie se hizo la mastectomía bilateral, justo hubo mucha gente que llamó por teléfono al INMEGEN diciendo, yo quiero lo mismo. Ni siquiera sabían bien a bien lo que se había hecho, porque también se había eh, eh, quitado la matriz, y aún así la gente solicitaba eso, ¿no? Entonces, pues muchas veces los que llegamos a contestar el teléfono era como de, bueno, ¿y como para qué? ¿Por qué? ¿Usted tiene antecedentes? ¿Tiene...? Entonces, pues hay veces que esas expectativas, pues sí, hay gente que hablaba diciendo, bueno, sí, pues mi madre y mi hermana han tenido cáncer, y hay gente que pues nada más porque lo vio en la tele lo quería, ¿no? Entonces, tan fue así que tuvimos que en el instituto emitir un mensaje en la página como diciendo, bueno, pues si usted tiene antecedentes, etcétera, bueno, pues llame y se le asesorará, ¿no? Entonces, por eso es que este paciente, el participante en una investigación también tiene sus propias expectativas. A lo mejor se le ofrece en un estudio de investigación probar un fármaco distinto que el que ya está tomando y entonces pues espera otro tipo de cuestiones. O si es un participante sano, pues a lo mejor espera, no sé, hay algunos que esperan una retribución, etcétera. Entonces, pues las instituciones tienen que lidiar con esas expectativas, cumplir con las que sí se puedan, dar la atención adecuada a la salud, pero pues por supuesto que también para evitar fricciones en cuanto a las demandas, etcétera, pues estar muy atento de qué es lo que está solicitando este paciente participante y gobernado al fin de cuentas, porque muchas veces este gobernado ejerce sus derechos como los derechos de solicitud de información por transparencia, ¿no? Y entonces, pues hay veces que también, hasta en esos, hay expectativas muy concretas de, oiga, pues yo quisiera que me den mi expediente clínico completo, o hay expectativas que imposibles de cumplir, ¿no? De yo quisiera que me dieran el expediente de, no sé, por ejemplo, algún político importante que acaba de estar en, no sé, yo quisiera ver los resultados de la prueba del presidente de la República que se acaba de hacer para ir a Estados Unidos. Pues al final de cuentas, pues eso es parte del expediente clínico, ¿no? Entonces, hay expectativas que también como ciudadano no se pueden cumplir y las instituciones están obligadas a no cumplirlas, ¿no? Porque tampoco es una atención a la carta, sino es una atención en el margen de lo que permite la legalidad. Entonces, pues justo para poder equilibrar entre toda esta interacción entre las instituciones, el personal propio de salud y de investigación, los pacientes, toda esta compleja red, pues lo importante es pues poderlo lograr una relación más armónica a través de los principios bioéticos, que bueno, pues ya irán viendo a lo largo del diplomado, a través de estos conocimientos actualizados de la Lex Artis, a través de este cumplimiento real de las expectativas y a través de los derechos humanos. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas que el centro, para poder lograr este equilibrio, esta transversalidad, es realmente el cumplimiento y la vivencia y la vigencia de los derechos humanos. Este caso es el que les contaba de que, bueno, pues vemos muchas veces lamentablemente fracturada la relación entre médico, equipo médico, equipo de salud y paciente. Este documento, que se llama Indicadores Relevantes sobre la Atención de Controversias en Salud, reúne pues los números principales que ha arrojado la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a lo largo de sus años de existencia. Entonces, este documento surgió a principios del 2019 y establece las múltiples causas por las cuales se reciben quejas dentro de la CONAMED. Ya ven que la CONAMED recibe quejas sobre negligencia médica, pero bueno, también muchas veces las quejas tienen que ver con temas de insuficientes recursos, etcétera. Entonces, pues uno esperaría, bueno, y también este documento contiene temas interesantes como cuáles son las especialidades médicas más, de las que más se quejan, las instituciones de salud de las que más se quejan, que son IMSS e ISSSTE. Entonces, bueno, dentro de este vemos un indicador importante que es el de la distribución de los principales motivos que originaron la presentación de la queja. Si vemos, las letritas están bastante chiquitas, entonces nada más era mostrarles cómo ellos lo pusieron en el documento, pero los motivos de mayor queja son, uno, aquellos relacionados con el diagnóstico. Un diagnóstico tardío, un diagnóstico equivocado, pero luego también están los relacionados con los tratamientos quirúrgicos.
no sé, por ejemplo, cuando han dejado una gasa adentro, cuando se equivocan de órgano, etcétera. Y uno pensaría que la cosa pues va por ese sentido, pues no. El tercer motivo de queja es la relación médico-paciente. Entonces, en estos años de existencia de la CONAMED, pues justo es el tercer motivo de queja. Entonces, ahí es algo, este indicador nos está diciendo que algo está pasando en la comunicación del personal de salud y de los pacientes, y algo está pasando en no poder lograr esa transversalidad en la toma de decisiones, ¿no? En no poder tomar en consideración los factores tanto del paciente como de su familia, porque pues muchos de estos pacientes no llegan solos, sino llegan con todo este ámbito familiar, sus preocupaciones familiares, la toma de decisiones en familia, o muchos llegan incluso pues en estado de coma y no pueden tomar la decisión. Entonces los que acaban tomando la decisión y acaban confrontándose entre ellos mismos son los familiares y con el personal de salud. Entonces, por eso, pues sí, es un indicador bastante llamador de la atención, que con los años, pues ha seguido ese indicador, ¿no? Yo estuve en la CONAMED hace 10 años y era el mismo indicador y ahorita sigue siendo, entonces, pues lamentablemente eso nos está diciendo de un foco rojo dentro del tema de la comunicación. Y de hecho, pues también en la CONAMED, pues mucho se ha establecido. De estos factores nocivos que quebrantan la relación médico-paciente y hacen que se confronten, pues tienen que ver mucho con los motivos de insatisfacción, con el conflicto, con la demanda. Insatisfacción en el sentido de que los pacientes se quejan de no recibir información completa, que no es adecuada, no es entendible. Entonces, pues por mucho que en todos los foros de bioética se habla sobre el tema del consentimiento informado, pues lamentablemente sigue siendo un punto crítico, ¿no? Parte sabemos que a veces hay falta de tiempo para que el personal de salud pueda comunicarse con el paciente, pero bueno, hay otras formas de también poder hacer que el paciente se allegue de información, ¿no? Muchas veces, pues también a través de enfermería, de trabajo social, poder llegar a llegarle al paciente de más información. La negativa de atención o de atención parcial es una, obviamente, de las grandes quejas cuando se abandona al paciente, que sería ya de plano rechazar a un paciente en una situación de urgencia, que además es un delito penal, o negarle la atención por distintos motivos. Muchos de ellos pues están vinculados a temas de discriminación que, bueno, pues ha llegado a ver incluso la CNDH, incluso el Consejo para Prevenir la Discriminación. La tardanza o diferimiento en la atención, que esto también pues es un tema bastante recurrente, bueno, y lo sabemos que hay hospitales que dan citas hasta dentro de 6, 7 meses, entonces pues al final de cuentas, sea por falta de insumos, sea por falta de personal, etcétera, pero eso genera un malestar en la relación. La falta de recursos, que sabemos que, bueno, siempre ha sido un problema, y el poderlos distribuir adecuadamente. Y ahorita pues seguimos escuchando temas como que faltan medicamentos para los niños con cáncer, con el tema del COVID pues vemos que el personal de salud está rebasado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en cualquier estado, en cualquier país es una problemática, pero bueno, sobre todo en países en desarrollo. Las complicaciones quirúrgicas, pues el fallecimiento, que pues muchas veces sí es una consecuencia real del padecimiento y hay veces que es una consecuencia de la negligencia. El conflicto se da por la fricción con la familia, porque no es solamente esta interacción con el paciente, sino con los integrantes de su familia, que muchas veces no se ponen de acuerdo, incluso entre ellos, para tomar una decisión de salud. En el caso que les contaba de, por ejemplo, un paciente inconsciente, pues la familia inmediatamente se vuelve el disponente secundario, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que ya están a punto de estar en muerte cerebral y el personal de salud empieza a hablar con los familiares y ahí empiezan los conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, de que no saben si donar o no los órganos, etcétera. Y entonces, pues estas fricciones familiares saltan hacia también fricciones con el personal de salud. O hay veces que no hay un gran dilema ético de fondo, pero de todas formas se da esta fricción. El tratar a los pacientes como clientes, no verlos como seres humanos, sino como un número más que va a redituar, la actitud paternalista, el
por lo mismo, a veces no hay un buen consentimiento informado porque es, ¿para qué le explico si mejor actuamos? Los cobros excesivos, la mala comunicación, pues es lo que ha generado este conflicto. Y generan también demanda no en el sentido de que haya una demanda legal, sino en el sentido de que se vuelve como mucho más factible el establecer algún tipo de queja frente a un órgano interno de la institución o frente a la CONAMED cuando hay, por ejemplo, opinión de otro personal de salud, ¿no? Entonces, supongamos que una persona va a una segunda opinión y ya, pues, lamentablemente sabemos que, como escuché hace años en una plática de el médico es el lobo del médico, así como la famosa frase de Hobbes del hombre es el lobo del hombre, en donde pues justo muchas veces hay gente que dice, uy, no, no se hubiera hecho eso, uy, no, no, yo lo hubiera operado con otra técnica. Entonces ahí empieza el malestar, la duda del paciente y entonces es lo que lo lleva a demandar los servicios de otras instituciones como la CONAMED, como la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Mayor exigencia social, también a partir de que el ciudadano se vuelve más empoderado, pues también exige mayor respeto a sus derechos y a veces una exigencia pues real de ciertas expectativas y a veces no. Los medios de información que muchas veces en lugar de informar desinforman y entonces pues se generan falsas expectativas y lamentablemente la industria del litigio contra los médicos, ¿no? Todo este boom que se ha dado en los últimos años por la medicina defensiva, en donde el personal de salud prefiere a lo mejor hacer más pruebas de las que se deben con tal de que el paciente no los demande o tienen que acabar sacando un seguro médico para evitar las demandas, etcétera, pues eso también ha fracturado la relación. Y además de estas fracturas propias de la relación interpersonal, pues los mismos temas pues generan un dilema, ¿no? Entonces, cuando vemos situaciones límite, ¿no? Las que o hay escasez de recursos y se tiene que elegir entre a quién se atiende primero, o cuando hay, por ejemplo, situaciones culturales, religiosas, etcétera, que hacen que la atención a la salud pues no pueda fluir de la misma manera, ¿no? Entonces, temas, ahorita les voy a contar la primera parte de lo que sucedió en un caso allá en Chihuahua, y esto porque pues acabó llegando hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, aquí es un dilema que siempre vemos en bioética, es casi como el dilema clásico, que es el que plantean los testigos de Jehová. Este caso surgió, la resolución que les voy a contar en qué acabó, del amparo 1049 en 2017, surgió porque unos padres llevaron a una niña de 6 años al Hospital Infantil de Especialidades del Estado de Chihuahua y ahí pues esta niña es perteneciente tanto al grupo indígena Rarámuri como al grupo religioso de los Testigos de Jehová. Y llegaba en una condición bastante deteriorada cuando le dijeron bueno, a los papás, pues es que ella tiene leucemia linfoblástica aguda y por lo tanto requiere pues transfusiones sanguíneas urgentes y requiere un tratamiento y los padres se negaron. Entonces, bueno, y se los cuento así como por episodios. Entonces, pues como a veces estas situaciones, ya de por sí, el caso en sí, que haya una niña con una necesidad de atención a la salud ya es un problema. El que esta niña tenga leucemia linfoblástica es una tragedia. Y a eso agregarle el dilema ético de este grupo que está en situación de vulnerabilidad por ser indígenas y que sabemos que en nuestro país pues son un grupo vulnerable y por pertenecer a un grupo religioso que no acepta la transfusión sanguínea. Entonces, pues cómo eso va complejizando la toma de decisiones. Por eso, pues nuestras piezas y herramientas para poder lidiar con este tipo de dilemas, pues son obviamente el respeto a los derechos humanos, pensar siempre en la responsabilidad social, las políticas públicas, el derecho y la bioética. Entonces, bueno, pues los derechos humanos, al final de cuentas, a mí me encanta siempre esta frase del doctor José Pablo Feynman, porque surgen como una indignación. No es que surjan solamente de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso es un tema más largo que hoy no nos daría tiempo de platicar, sino surgen a lo largo de la humanidad cuando ha habido una lucha contra los poderes
fácticos y también contra los poderes del Estado. Entonces, cuando los gobernados pues dicen, bueno, pues al final de cuentas hay que establecer estos límites, y entonces surge los derechos humanos. Y desgraciadamente pues han surgido mucho como respuesta ante actos terribles, ¿no? Por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial fue esta respuesta ante el exterminio, ante las bombas de Hiroshima y Nagasaki, etcétera. Entonces, pues se retoma el tema de los derechos humanos que se venía construyendo, y justo por eso surgen las instituciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Pero se toma esta indignación, que no es la violencia, sino es el punto donde la razón se une a la pasión, o la pasión se suma a la razón para decir basta. Entonces, los derechos humanos al final nos dan esta idea de establecer un límite para poder decir, bueno, el gobierno del Estado no puede ser desbordado, el poder del Estado no puede ser desbordado, también están los derechos de cada ciudadano. Entonces, bueno, aquí les puse distintas características de los derechos humanos, las cuales pues nos dicen que los derechos humanos son imprescriptibles, no negociables, no hay derechos que sean primordiales unos sobre otros. Al final de cuentas son derechos que están intercalados unos con otros, porque si estamos hablando de un derecho a la integridad física, pues también eso va de la mano al derecho a la salud, eso va de la mano al derecho a la vida. Entonces, pues todos están realmente conectados en una red. Son valores funcionales laicos, porque al final de cuentas, pues aunque se tomen los factores culturales, aunque se tomen, por ejemplo, los derechos humanos, pues nacen dentro del seno de la cultura judio-cristiana, romano, latina y griega. Al final de cuentas, dentro de este contexto, pues bueno, estos derechos pues fungen para que se tomen como base independientemente de las creencias religiosas, de la cultura, etc. De hecho, en ese sentido también son universales o universalizables, diría el doctor Juan Carlos de Alde, que es el que veíamos citado en la otra diapositiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son valores que se pueden ir adoptando en distintas culturas, en distintos países, etcétera. Su principal función es impedir los abusos de poder, y por eso es que son normas que, donde los titulares son los gobernados y los obligados a cumplir esas normas es el Estado, ¿no? Los gobiernos. En ese sentido, nuestra Constitución en 2011 cambió y justo acogió este término amplio de los derechos humanos, porque antes, desde 1917, que fue promulgada la Constitución, justo pues teníamos este concepto que vemos aquí a la izquierda, donde en los Estados Unidos mexicanos todo individuo goza de las garantías que otorga la Constitución. Entonces, al final, era una posición en la que el Estado nos daba al ciudadano este ejercicio de los, pues ni siquiera se le llamaban derechos humanos. Mientras que con la reforma que ahorita apenas se acaba de cumplir años, esta reforma del 10 de junio del 2011, se integró, y vean cómo cambió el artículo primero a todos estos párrafos en donde justo se reconocen los derechos humanos y se reconocen las garantías. Entonces, ahí se hacen dos fases. Por un lado, este reconocimiento intrínseco de estos derechos, y por el otro lado, las garantías son los mecanismos que el Estado establece para poder vivir esos derechos. Entonces ahí ya se hace una mancuerna perfecta, en donde no es solamente que pues sí haya un reconocimiento, pero pues se quede vacío ese reconocimiento y se diga, bueno, pues qué bueno que el Estado lo reconoce, pero pues qué está haciendo al respecto, sino que al establecer garantías es este mecanismo por el cual pueden operar los derechos humanos. También se reconoce que los derechos humanos tienen que ser protegidos, promovidos, respetados, garantizados. Toda esta parte que les puse en negritas para que luego lo puedan leer con más calma. Y se establecen los principios de estas mismas características que les venía platicando, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Porque al final, por ejemplo, muchas veces se habla de que hay la clasificación de generaciones de los derechos humanos, pues es una generación que medio obsoleta, porque pues habla de una primera generación, segunda generación, como si ya la tercera generación hubiera rebasado o quitado a los otros derechos. Cuando no, realmente los derechos son progresivos, ¿no? Van aumentando el ámbito de protección del ejercicio de los derechos ciudadanos. Entonces, por eso es que
es tan importante esta progresividad y se van reconociendo cada vez más derechos y sobre todo también se va reconociendo la titularidad de los derechos. Entonces, por ejemplo, ahora hablamos mucho de la protección a los grupos vulnerables, ¿no? Que a lo mejor antes estaban invisibilizados, pero justo realmente lo que se ha ido reconociendo estos distintos grupos para poderles dar una mayor cobertura, una mayor protección de sus derechos humanos. Y también el Estado mexicano, en este sentido, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se den con respecto a los derechos humanos. Un punto muy importante fue que se estableció este principio de la protección más amplia o principio pro persona, ¿no? O pro persona, que es este principio en donde si hay dos derechos, siempre se debe, que vayan hacia lo mismo, siempre se debe elegir el que más proteja a la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay un derecho para los reclusos, pero además hay una ley que dice, bueno, pues los reclusos estarán recluidos en una prisión que esté cercana, la más cercana a su hogar, ¿no? Para que los familiares puedan ir a visitarlo. Entonces, el juez tendría que elegir entre estas dos normas, pues tendría que elegir la que más proteja a esa persona, ¿no? Entonces, este es el famoso principio pro persona. El otro concepto importante es la responsabilidad social, porque realmente pues los derechos humanos no pueden vivirse solamente en lo individual, sino que también tiene que haber esta esfera de lo social. Y en la esfera de lo social pues está por parte ya no solamente del Estado, porque en los derechos humanos, si los vemos tal cual, pues hay el titular, que es el gobernado, y el obligado, que es el Estado. Pero conforme las sociedades se van volviendo más participativas, realmente pues lo que importa es que en sí la sociedad no es que otorgue las garantías, porque pues el Estado es el obligado a darlas, pero sí puede participar en que se amplíen los derechos humanos o el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, por eso es que la responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, los gobiernos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales para contribuir al bien común. Entonces, desde esta responsabilidad social se pide que ya se empiece a construir desde otros lados el ejercicio de los derechos humanos, que no solamente quede en una relación bilateral ciudadano-gobierno, sino que la sociedad tenga un papel y la sociedad civil tenga un papel más activo. Y esto pues se ha dado porque pues también hemos transitado de una sociedad paternalista hacia una sociedad mucho más participativa, hacia una sociedad democrática, hacia una sociedad donde este ciudadano ya no solamente se queda inerte para ver que si se respetan sus derechos de primera generación, sino ya es un nuevo tipo de ciudadano que va exigiendo derechos que se van ampliando. Por ejemplo, la transparencia, pues justo surge como una ampliación al ejercicio de derechos, en donde ya el Estado pues tiene que rendir cuentas al ciudadano, ¿no? Entonces, justo este ejercicio se va ampliando de acuerdo a una mayor presión por parte de la sociedad civil y un mayor compromiso y un trabajo desde distintos ángulos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la responsabilidad individual, por supuesto, esta es la parte ética y de los valores morales, y justo como esta responsabilidad individual, pues que no sea una suma de pura responsabilidad, sino que al final acabe multiplicándose en la cuestión de poder lograr el bien común. Entonces, por eso es que la responsabilidad social se refleja en los derechos humanos, en esta construcción de ciudadanía, en la protección a los grupos, sobre todo a los grupos de vulnerabilidad, el tema de los intereses difusos, ya estos intereses que ya no son solamente derechos bien delineados, en donde se sabe que hay un titular y justo, no sé, por ejemplo, el derecho, si yo dijera el derecho a la propiedad, ¿no? Que bueno, pues y el Estado ha mantenido ese derecho humano, ha establecido el derecho civil, ha establecido distintos mecanismos para que la gente pueda tener este derecho a la propiedad. Ahí pues es un derecho individual de primera generación, pero ya los intereses difusos son cuando la titularidad es de toda una comunidad o incluso pues de toda la humanidad, ¿no? Por eso es que ahora nos estamos planteando temas como preocupación por el planeta, por la biosfera, por la conservación del patrimonio que tenemos actualmente para las generaciones actuales, para las generaciones futuras, etcétera.
Y por eso es que la UNESCO, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, hace este énfasis en la responsabilidad social y la salud. Ya no es solamente quedarnos en que, bueno, que se respeten los derechos humanos, sino que también se viva esta responsabilidad social desde los distintos ángulos o distintos actores, como les decía. Y entonces la UNESCO establece esta responsabilidad o enfoca esta responsabilidad social de la salud justo en temas de atención médica, en temas de acceso a la alimentación y al agua, que son temas sumamente preocupantes, con el tema de el respeto a la biosfera, al medio ambiente, eh, todas estas prácticas sustentables, etcétera, las condiciones de vida, la supresión de la marginación y la reducción de la pobreza y analfabetismo. Entonces, la UNESCO está preocupada no solamente en la atención médico-paciente, que es muy clásica de muchos libros de bioética, sino en este enfoque global, ¿no? Y decir, bueno, pues es que al final de cuentas, pues ya nuestras acciones ya no solamente repercuten en que si una persona afectó a otra en la relación médico-paciente, sino ya pueden tener repercusiones a nivel, por lo menos de nuestra comunidad o a nivel global. Por eso es que los actores dentro de la responsabilidad social pues son tanto los gobiernos, las empresas, los ciudadanos, los usuarios, la comunidad. Entonces, pues al final, hasta los consumidores, a qué tipo de consumo hacemos, pues eso también va afectando globalmente, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de si ahora nos vamos a volver consumidores de, no sé, por decir, si exigiéramos que haya que todos quisiéramos comer transgénicos, pues entonces ya el consumo se va hacia hacer alimentos transgénicos, ¿no? Entonces, pues también las prácticas de consumo pues influyen en este ejercicio de la responsabilidad social y de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, otra vez volvemos al tema de que los derechos humanos deben ser como este eje para la responsabilidad social. Luego, pues bueno, el tercer elemento pues son las políticas públicas, ¿no? Que al final, pues las políticas públicas deben de estar orientadas a la resolución de problemas, a lograr un mayor bienestar social, a esta coparticipación entre el gobierno y la sociedad civil. Estamos acostumbrados también a pensar que las políticas públicas solo las debería integrar el Estado, pero bueno, pues si logramos con la responsabilidad social hacer que se muevan y que se implementen políticas públicas, pues sería lo mejor realmente para que los derechos humanos realmente tengan una vivencia y una vigencia. Porque muchas veces, pues, sabemos que se quedan en un rollo, ¿no? Al final de cuentas son un discurso político como muchos otros discursos, pero lo que se requiere es, los derechos humanos serían como el auto, pero pues las políticas públicas y las garantías serían como esa gasolina que necesitamos para que ande, ¿no? Entonces, bueno, tendemos a pensar que las políticas públicas son sinónimo de derecho, ¿no? A veces sale una ley y creemos que, ya con esa ley ya se va mágicamente a cumplir o a hacer una política pública. Y no, lo importante es que esta política pública realmente tenga un diagnóstico del problema que hay, que se quiere resolver, un adecuado diseño, implementación, seguimiento a la política y una evaluación para que realmente tenga un impacto y realmente proteja a los grupos de población que es los que se busca beneficiar con la política pública. Aquí les pongo un ejemplo de que una ley no necesariamente es una política pública, aunque a veces quisiéramos decir, bueno, pues tendría que ser muy sencillo como establecer una norma. Pues no, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció la norma que salió publicada en la Gaceta el 24 de diciembre del año pasado, de que iba a haber un banco de ADN para combatir delitos sexuales. Pero pues esto no es una política pública. Al final, para combatir los delitos sexuales, pues esto es una herramienta de las políticas públicas, aunque no lo han querido decir en los medios como, uy, ya con esto se va a resolver, pues hay muchísimos pasos para que realmente el banco reditúe en que no haya impunidad, en que realmente se atrape a las personas, en que realmente se lleven a la justicia, en que realmente se pueda hacer una demostración científica de que esas personas estuvieron presentes en la escena del crimen, etcétera. Hay muchos pasos y no solo porque surge una ley vamos a resolver una problemática, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en consideración que debe haber políticas públicas de derechos humanos y con enfoque de derechos humanos. Las de derechos humanos, pues son las totalmente encaminadas a los derechos humanos. No sé, supongamos que hacemos una política pública para paliar los estragos de la discriminación. Bueno, pues esa ya es enfocada totalmente en derechos humanos. Pero el resto de las políticas económicas
pues tendrían que, bueno, económicas, sociales, culturales, etcétera, no son necesariamente su materia principal, son los derechos humanos, pero todas estas deberían contemplar los derechos humanos para que realmente puedan ser armonizados estos principios. Y bueno, pues en estas políticas, tanto las de derechos humanos como las de enfoque con derechos humanos, pues tiene que haber transversalidad en los conceptos de derechos humanos, cumplimiento de estándares universales, concreción de estos derechos humanos en garantías, que no se quede, como les digo, en puro decreto y discurso, sino que realmente sí se vea una acción encaminada a concretar estos derechos humanos, que se luchen todas estas políticas públicas para evitar la discriminación, para que haya inclusión, para que realmente se respete la dignidad humana, para que haya prácticas participativas, activas, una corresponsabilidad de todos los actores involucrados, resolución pacífica de conflictos, primacía de lo local, porque pues también las políticas públicas primero deben encaminar a resolver un tema local, ya luego si se pueden hacer a nivel estatal, federal, pues sería lo idóneo, que se logre un empoderamiento y un ejercicio de los derechos por parte de las personas y que se atienda a la vulnerabilidad. Y bueno, pues está el derecho, pues al final sabemos que es este sistema que sirve para dar soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Aquí les puse una frase que, bueno, nada más es para que luego también la puedan leer con calma, que el derecho tiene que dar esta respuesta. No se puede quedar de, uy, no, pues no hay una norma planteada para este tipo de conflicto, entonces pues así la dejamos. Pues no, como dice un académico, Neus Flavius Kantorowicz, el derecho no es por megalomanía jurídica que los abogados tengan que resolver todo, sino es porque justo el derecho está en su función lograr la resolución de los problemas. Entonces, pues así se plantea algo nuevo, no sé, por ejemplo, el tema de lo más novedoso que se me ocurre ahorita, edición del genoma. Bueno, pues así no esté regulado, bueno, pues hay que darle la cara por parte del derecho para plantear una solución justa, ¿no? Y en ese sentido el bioderecho pues hace esta conjunción, ya para irnos acercando al tema de bioética y al final, es esta conjunción de todos los principios jurídicos, de la legislación aplicable, etcétera, ya aplicados a los casos que surgen por el avance tecnológico, científico, por la interacción con el ámbito médico. Entonces, por eso es que ya las sentencias pues están encaminadas ya a temas de bioética, por eso pues el término bioderecho, ¿no? Entonces ya es un derecho aplicado justo a esta problemática específica. Para poder cumplir con toda esta criterios de políticas públicas, derechos humanos, pues lo importante es también tomar en cuenta los determinantes sociales de la salud. Al final, así como siempre se dice, no, pues es que la medicina no es una ciencia exacta porque pues cada cuerpo reacciona distinto, pues igual cada persona, de acuerdo a sus circunstancias, pues va a tener distintas condiciones de salud mental, de salud física, etcétera, por sus estilos de vida, por sus características genéticas, por el ambiente en el que están, por la comunidad en la que están, sus lazos familiares, las condiciones culturales, medioambientales, socioeconómicas, y todo esto pues va a acabar impactando en la toma de decisiones del paciente y del equipo de salud. Por eso es que se deben contemplar estos determinantes específicos de cada persona para poder llegar a tomar una decisión. Y con esto les cuento el dilema, lo que acabó pasando en el caso de la niña de 6 años. Al final, pues los papás se negaron a la atención y mientras ellos dijeron que iban a buscar un mecanismo alternativo, justo la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños y Niñas de Chihuahua toma el caso y entonces le hacen la transfusión. Total que la madre promueve un juicio contra el hospital y la Suprema Corte de Justicia atrae el caso y resuelve. Y dice, bueno, pues al final de cuentas, para otro tipo de situaciones, para un adulto, se tomaría en consideración el consentimiento de este adulto, pero tratándose de niños, el interés superior del niño, que es un principio de derechos humanos reconocido a nivel internacional desde que surgió la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el interés es primordial. Y mantener la vida
de esta niña es lo primero por lo que nos debe ocupar, y ya después, por debajo del interés superior del niño, están las demás consideraciones, ¿no? Las cuestiones religiosas, las cuestiones del hospital, etcétera. Entonces aquí, pues justo, pues hubo un conflicto entre el paciente, bueno, la familia del paciente, entre las instituciones, pero bueno, pues desde el derecho se resolvió tomando en consideración los derechos humanos, porque si esta chica pierde la vida, pues ya no va a poder nunca ejercer otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, por eso para el Estado es primordial conservar esta vida, conservar este interés superior del niño, y con eso, pues, ya que la niña después ejerza sus derechos de otra forma, pero pues por lo menos conservarle su bien jurídico fundamental. Y con esto pues ya nos vamos al final de bioética, que lo van a ver a lo largo del diplomado. Esta definición pues que a mí me gusta mucho porque habla sobre este estudio interdisciplinario que es la bioética y todas estas repercusiones que las decisiones que hoy se tomen pues tienen para hoy y para los sistemas de valores de hoy y de mañana. También los principios bioéticos, pues nada más se los pongo, los famosos 4 principios que los van a ver durante el diplomado, pero también la responsabilidad y la precaución, que son principios fundamentales para poder plantearnos temas de responsabilidad social, de solidaridad, de políticas públicas incluyentes, etc. Esto también, la bioética hoy es una bioética compleja porque estamos en una sociedad del conocimiento, en donde pues aquí les puse esta imagen que me gustó mucho del otro día porque pues hay información por todos lados, ¿no? Vemos ahorita, por ejemplo, con el COVID, hay de todo, desde lo más chafa de información hasta artículos muy serios y científicos. Y cómo el conocimiento va estructurando todos esos datos y, bueno, pues ya la sabiduría sería poder conectar toda esa información, ¿no? Pero al final de cuentas, pues en esta sociedad del conocimiento, cómo es complejo tomar las decisiones, en esta sociedad de riesgo, donde cada vez estamos tan globalizados que pues una decisión individual tiene una repercusión. Lo vemos pues con el tema de, por ejemplo, el consumo, lo que les decía, lo que consumimos pues tiene un impacto no solo económico, sino también un impacto en el medio ambiente. Entonces, pues al final de cuentas, pues todas nuestras acciones, ya estamos ya en esta sociedad de riesgo, donde cuando Ulrich Beck escribió su libro, bueno, pues acaba de pasar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero pues ahora tenemos una serie, por ejemplo, ¿por qué ahora se propagó tan rápido un virus? Pues porque ya estamos tan conectados que un viajero de un día para otro lo lleva de un país a otro, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo tomar en consideración eso, este impacto que todas nuestras acciones tienen. Estamos en una sociedad multicultural, por eso es que es tan importante tomar en consideración todos los factores de los pacientes o de los sujetos de investigación, y pues al final de cuentas, como dice el doctor Tealde, pues esta bioética de los derechos humanos, ¿no? Poder establecer los derechos humanos como una base de dónde partir para los temas de debate. Entonces, bueno, pues con esto termino aquí, porque no sé si alguien tenga preguntas, si quieran comentar algo.